Oncle, no estigues trist. Però si és un dia de festa, no veus? Hola. Hola. Què? Heu vist que ha quedat Villamparo? Sí. I tot gràcies als republicans. A ell i a Mercedes, que en pau descanse. Que s'han deixat els dos la vida en aquesta empresa de recuperar Villamparo i part de la nostra memòria. Bueno, i què volies que feren amb un xalet com aquest? Ells, amb el seu esforç, es van encarregar de convèncer a les autoritats i als veïns a recaptar fons. Saps? En la meva època, els grans mai no parlaven de la guerra, bé per vergonya o pel que fora, perquè havien sigut derrotats, humiliats, dins i fora d'Espanya. La veritat és que Timoteo i Mercedes em van fer comprendre alguna cosa d'aquella bruta guerra, a la qual únicament s'al·ludia amb mitges paraules. O sigui, que tu no sabies res abans de conèixer-los a ells? Ells m'obriven els ulls. Solament quan els vaig conèixer i em van encarregar aquell reportatge. Ah, t'han premiat. En aquell moment vaig entendre de debò que això era un forany negre en la vida de tots nosaltres. Les xicotetes històries de les persones. Ja. No es poden oblidar. Però mira, Júlia, el meu oncle s'ha passat tota la vida en reunions, en congressos, en obertures de tombes. I no n'estàs orgullós? Sí. Creus que això no mereix recordar-se? Sí, però també crec que ha sigut massa, no? L'important és que s'ha fet justícia. I ara és possible la reconciliació. Heu vist el memorial? No. Van ser molt amics, veritat? El meu oncle i Mercedes. Els vaig conèixer un dia gelat de 2009. Estaven tot nervioses en una cafeteria de Rocafort. Em vaig fastiguejar haver de venir. Jo pensava que aquell article no el llegiria ni Déu. Ja, i t'equivocares. Sí, va ser molt comentat. Però cal seguir lluitant. Res és per sempre. Com deia Machado, res hi ha que siga absolutament impitjorable. Consciència vigilant i despertar al dormit. Ai, mira! Per fi és la lluna per l'horitzó. Ai, quin vespre tan meravellós. Quin silenci tan profund. Anem? Sí, anem. La masa no existe. Las masas son una invención de la burguesía. Desconfiar del tópico masas humanas. Muchas gentes de buena fe lo emplean hoy sin reparar en que el tópico proviene de campo enemigo, de la burguesía capitalista que explota al hombre y necesita degradarlo. Algo también de la Iglesia, órgano de poder que más de una vez se ha proclamado Instituto Supremo para la salvación de las masas. Mucho cuidado. A las masas no las salva nadie. En cambio, siempre se podrá disparar sobre ellas. Ojo.
Hola, soy secretària. Soc Júlia. Què tal? Hola. És que el meu company és amic, però el meu company ha caigut malalt. Has sentit amb nosaltres? Sí, fa molt de temps que preparem A aquest veure homenatge. vostè. Gràcies per vindre, segur vostè molt amable. Com vostè? Disculpa. Per què heu triat més pobre? Enviarem un dossier al diari. Sí, vos ho acabo d'explicar. L'homenatge el cobria el meu company, però ha caigut malalt. A més, no tinc massa temps. He de tornar al diari perquè estic enmig d'un reportatge que ha d'eixir aquesta de setmana. Fa mesos que portem este reportatge. Sí, si ja ho he sentit abans. Bueno, està bé, està bé. Vale. Què ha pensat? Mercedes. Bé, així a Rocafort tinguérem a l'Antonio Machado més compromès, a Villamparo, una vila preciosa d'estil modernista. La requisaren i va viure així 15 mesos. Mira, allà mateix. Ara veuràs el xalet. Que no ho sabies? Aquests fets no són coneguts més que per uns quants. Els de l'associació som els que ho hem organitzat tot. Serà un homenatge molt especial. Fica't còmoda, bonica. Timoteo, demana-li alguna cosa a la xicona per veure que la veig un poquet acelerada. Pobres periodistes van de cul. Disculpa-la, Timo. No, gràcies, Timoteo. No vaig a quedar-me molta estona. Bé, deixa que t'expliqui. A finals dels 70 va arribar de França quan va arribar la democràcia. Molts emigrants tornaren també en aquests dies i posteriors. Ja no lligava res al lloc on van néixer. Però clar, la terra d'un sempre tira. Ara sí que crec que pertany a este lloc tan especial, amb aquesta llum, i si perfum dels tarongers quan estan en flor, l'horta, on faig les meues passejades de bon matí. Has vingut en el metro? No, evidentment que no. Si saber veure el meu diari en un polígon industrial sense transport públic, és que m'haguera costat hores arribar fins ací. Quina llàstima, filla, t'has perdut un trajecte preciós pel mig de l'horta. Ai, que no fer-li. Mira, trobar-me a Timoteo, la seva família i la resta dels associats ha sigut la millor cosa que ha pogut passar. Estava enfadada amb tots els espanyols. És que fins fa 4 dies pareixia que havia oblidat que varen viure una guerra, que hagueren de fugir d'ací, que hi hagués centenars de milers de morts. Aquest pacte de silenci sempre m'ha semblat absurd. Què penses tu? Ho és, Júlia, ho és. Assassinats, represàlies... I ja ho digui afanya el president de la República. Per molt que ens matem els uns als altres, sempre quedarà prou gent. I aquesta gent tindrà el deure i la necessitat de continuar a viure junts a fi que la nació no perisca. Veig que sou uns il·lustrats, A la gent culta no anar per un poder fàcil. I estic completament d'acord. Falta justícia en aquesta terra nostra, Júlia. El meu oncle avi, per exemple, no sabem com fer per trobar-lo. El van afusellar en algun lloc i la meva tieta està que no viu fins que no el trobi. Una llàstima, sí. Però centrem-nos en Mercedes, val? Vale. Jo pensava que era una bona ocasió per parlar-ne, però te ho contaré en un altre moment. Sí. Mercedes, tu t'has reconciliat amb el món, no? Després de tants anys. Bé, amb alguns més bé. El món continua sent un lloc millorable. I per què heu decidit fer l'homenatge ací, a Rocafort? Que s'hi va trobar refugi el Machado més combatiu. No és la primera vegada que es fa un. Allà a finals dels 70, quan va arribar de l'exili, ja es va preparar. En la porta de Vilamparo van ficar una placa. Ara la veuràs. Rememora la seva estada allà. És l'únic testimoni que ha hagut del pas del poeta per aquesta localitat. Pensava que no enviarien a ningú del diari per l'aniversari. Ja, espero que pagui la pena. Bueno, tampoc cal que digues això, Júlia. Està clar que aquestes coses de minories... Val, comencem des de l'inici.
Don Antonio, ¿cómo ha vivido usted la decisión del gobierno? Yo hubiera continuado aquí en Madrid, pero el gobierno se empeñó en evacuarme a Valencia. La verdad, no podía colaborar directamente en la lucha, en la defensa de la ciudad. Hubiera sido un estorbo por mi edad y por mi salud. Aunque mi deber era el de permanecer junto a los que luchan, para compartir con ellos las penalidades de ese horrible asedio. Entonces usted no se habría marchado. Quería terminar una vida que he llevado dignamente, muriendo con dignidad. Entiendo. Y eso solo podía conseguirlo allí, cayendo allí, junto a los míos, luchando por una causa justa, igual que ellos lo están haciendo. Mi amigo Emiliano Barral cayó a las puertas de Madrid, defendiendo su patria contra un ejército de traidores, mercenarios y extranjeros. Barral era un gran escultor, y aunque su vida murió, nos dejó harto consuelo su memoria. Y tu cincel me esculpía en una piedra rosada. Fue surgiendo de esa roca, línea a línea, plano a plano, los ojos de un ver lejano, que yo quisiera tener como está en tu escultura. Debió ser muy doloroso ver caer a sus amigos. Amigos, alumnos, conocidos. Por eso yo consideraba que mi lugar era estar junto a ellos, defendiendo la República. ¿Qué impresión le produjo la sublevación de la militar? En un principio de estupor. Después, cuando pude ver la salida de aquellos primeros luchadores hacia el frente de la sierra, sin más armamento que alguna escopeta de caza, me obligué a tener fe, amigo mío. Pero usted no es católico, ¿no? La fe va más allá de la religión. La fe es el alimento del espíritu. Sin fe, la vida sería como la de las bestias. ¿Y piensa usted cantar esta maravillosa fiesta, don Antonio? No. Por ahora no. Estamos demasiado cerca de ella. Y lo grandioso, amigo mío, necesita de la pátina del tiempo para poder juzgarlo todo su valor. Evidentemente, qué torpeza disculpe. Algún escrito de circunstancias sí que he hecho, sí que he escrito y seguiré escribiendo. Alguna impresión. Pero en estos momentos de angustia, la verdad se come al arte. Ya. No es fácil hacer otra cosa. Fíjese, las atrocidades de esos energúmenos no respetan nada ni a nadie. ¿Cómo sume usted el asesinato del hombre? No puedo creer que Federico haya sido asesinado. Tengo la firme esperanza de que esa gran desgracia no se haya consumado. No sé por qué. Ahora están enseñando a Mariana Pineda para estrenarla en el Principal. Algo he oído. ¿Cómo me alegra? Ella sí que fue una revolucionaria, es todo un símbolo. Sí, pero ya lo de Federico no era revolucionario. Todo lo más que podían achacarle es que se nutría de la más pura cantera popular. No hay que confundir el personaje con el autor. Bueno, don Antonio, ya veo que está usted un poquito cansado y que estará deseando hacer la maleta para irse a Villampar. Pero permítame una última pregunta. ¿Y su hermano Manuel? En Burgos. Marchó allí unos días antes del levantamiento para visitar a una hermana monja de mi cuñada y allí me sorprendió la sublevación. ¿Y tiene noticias de él? Bueno, lógicamente le echará mucho de menos. Estaban muy unidos, he oído decir. ¿Cómo se encuentra aquí, don Antonio? Bueno, estos días son muy malos días. La Casa de Cultura parece el lugar de paso de todo el mundo y a mí no me dejan ni un minuto libre. Trabajo excesivo, salud corta, régimen estricto. Estoy deseando irme a ese chalet de la huerta, donde dice el médico que podré recuperarme. Pues esperemos que nuestra república pueda contener al enemigo, a pesar de que los sublevados cuentan con el apoyo de Italia y Alemania. He denunciado repetidamente a los gobiernos de Inglaterra y Francia por no defender la legitimidad de la República Española. Pero no sé, quién sabe lo que puede pasar. Estamos en manos del destino.
La tia de Timoteo i jo es conegueren fa 9 anys. Vam començar les primeres cerques dels morts afusellats en les cunetes. D'alguna manera necessitàvem atraure tots aquells que estaven en les mateixes circumstàncies que nosaltres. Després de tants anys, semblava entreveure una possibilitat de justícia. Encara que sabem que no serà fàcil, Júlia. Però per això valorem tant el recolzament dels mitjans. Sense vosaltres, la nostra veu, el nostre missatge no arribaria a la gent. Timoteo i la seva família portaven anys intentant localitzar la tomba del seu avi. Com es deia? Timoteo Mendieta. Era carnisser i sindicalista. En el 39 va ser afusellat i llançat a una fossa comuna. Vaja, una fossa comuna. I sabíeu en quina? Estem indagant i jo crec que donarem amb ella, però el pitjor no és això, és després recaudar els fons necessaris per traure-lo i donar-li un soterrament digne. Ja, sí, me'n faig càrrec. I has de contar la història de la teua tia, que amb 88 anys va marxar a l'Argentina perquè un jutge li donara via lliure a la cerca de su pare. Què et sembla? Curiós que hagi hagut de ser la justícia argentina. Una història digna d'aparèixer en la primera pàgina dels diaris, no? Sí, però als mitjans no els interessen aquestes coses. Jo mateixa no acabaré de comprendre totes aquestes mobilitzacions. Vull dir, traure els morts de sota terra. Quin sentit pot tindre això? Després de 70 anys. Deixem-los que descansen en pau, no? Ja. Jo t'entenc, Júlia. T'entenc perquè la majoria de la gent no vol remoure el passat, prefereixen quedar-se amb el que tenen, oblidar-ho tot, però per a les persones que van perdre les nostres famílies, imagina't. La meva tia ha viscut tota la seva vida intentant trobar el seu pare. Quina vida. I en queden molts? Ui, hi ha milers, centenars com ells, cercant els seus familiars i sense trobar a qui acudir. La meva tieta no morirà tranquil·la fins que no li doni un soterrament digne. Però no deixarem que la nostra història caiga en l'oblit. Però per a fer el don, cal recuperar els cadàvers. Figura't, Machado segueix allí a Collur, com tants d'altres. I és tota una figura de l'exili republicà. No ha hagut voluntat de portar-lo cap ací. Seria el seu lloc natural, clar. Què fa allà, en terra estrangera? I en un lloc que va tractar els refugiats nostres com a història? França, meu Donato, no parlem malament d'ells. És veritat, Mercedes. Don Antonio deia que en el món hi ha 2 tipus de consciència. Una és llum i l'altra paciència. Paciència, Sabies quan morts hi ha encara a les platges franceses? La història de tornar-nos al seu lloc. Disney. Veuràs, Júlia, el meu pare va conèixer Antonio Machado. Ell l'admirava moltíssim. Tant que va venir a València quan es va fer el segon Congrés Internacional d'Intel·lectuals per a la defensa de la cultura. Ell em va explicar com en un dia de juliol, amb una calor de la que s'impregnava el cos, Machado donava una conferència que va deixar meravellats els assistents. Ni se aminora al repartirse. Su defensa, obra será de actividad generosa que lleva implícitas las 2 más hondas paradojas de la ética. Solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da.
presente. Bueno, don Antonio, he venido para recoger el artículo por ahora de España y a ver si podemos sentarnos en estos sillones tan cómodos una vez más. Sí, igual, sí. Y te enseño lo que traigo escrito. Pero no te quites el abrigo, y aquí hace un frío que pela en enero. Ya, es la humedad de Valencia, don Antonio, la humedad de Valencia. Y esta zona es particularmente húmeda. Don Antonio, ¿lleva usted los cordones desgarrados? Déjeme que le ayude. Pero no haga eso, Vaya por usted favor. con tiento y no se nos vaya a pisar y a caer. Ya pareces mi madre. Cuando has llegado también me has dicho que llevaba la camisa desabotada. Nada. ¿Qué importa eso cuando España se muere? ¿Nos deleita de nuevo con su Juan de Mairena, don Antonio? Creo que no podría expresar todo lo que siento si no es a través de ese personaje. Me interesa todo lo que dice. ¿A ti no? Claro, claro, por eso va siempre usted en las primeras páginas de la revista. Demasiada importancia me da. Como decía Mairena, nadie es más que nadie. La que se merece, es de justicia. Incierto es en verdad lo porvenir. ¿Quién sabe lo que va a pasar? Pero incierto es también el pretérito. ¿Quién sabe lo que ha pasado? No dudo que haya en nuestra conciencia una pretensión a fijar lo pasado, como si las cosas pudieran hacerse inmutables al pasar de nuestra percepción a nuestro recuerdo. Así habla Mairena en sus alumnos. Que somos todos los lectores que aprendemos de la vida gracias a usted. Pero no me toméis demasiado en serio. Ese es el objetivo de la publicación, dar continuidad a la vida intelectual o de creación artística en medio del conflicto. Ese es un trabajo magnífico. Prueba de que la lucha de España contra la traición del mundo es el nacimiento de una nueva cultura que no debe morir. ¿Has visto a qué personajes me he referido esta vez? Te vas a sorprender. A Don Quijote y a su inestimable escudero, Sancho Panza. Bueno, grandes cada uno, ambos a su manera. Creo que Don Quijote tenía razón cuando creía que veía gigantes y no morinos. Un visionario, don Antonio, era un visionario. Pero no juzgaron bien su locura, como tampoco la mía. Cuando digo a mis jóvenes sobrinas que Valencia rezuma una fina luz que no ha sido captada en toda su sutileza, ¿tú crees que me entienden? No. Creen que tienen un tío poeta que habla siempre en verso. Pero yo me refiero a la calidad de esa luz. Don Antonio, si damos un paseo. Han dicho que sale usted apenas de casa. Sí, bien, pero antes dime, ¿cómo van las cosas por Valencia? Desde que fui al Congreso no he vuelto a desplazarme. Como siempre, don Antonio. Creo que aquel será el último Congreso que celebremos en esta ciudad. Cada vez veo más cerca la huida a Juan. Pero a mí no me moverán. Yo ya he echado raíces aquí. No quiero importunarte con mis inquietudes. No crea que es usted el único que las tiene. Oye, yo en aquel Congreso quería estar con todos vosotros. Corpus Varga, Bergamín, Emilio Prados, tú, Negrín. la escritora alemana Ana Sigue. y el gran escritor ruso Alexis Tolstoy. Y sus admiradores. César Vallejo, León Felipe. Bueno, y tantos otros, ¿eh? Todos allí reunidos. Eso sí que no nos lo va a quitar esta maldita guerra. Me entristeció tener que recordar a Lorca asesinado. Se le vio caminando entre fusiles por una larga calle, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. Muerto cayó Federico, sangre en la frente, plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen. Sabed, pobre Granada, en su Granada. El crimen fue en Granada, en su Granada. Nadie ha podido expresarlo mejor, don Antonio.
¿Sabe que María Pineda fue estrenada en el Principal con mucho éxito? Ojalá hubiera podido verla. ¿Dónde estará nuestro Federico? Junto con tantos otros asesinados, Antonio. Nos ha quedado el teatro huérfano. ¿Qué calamidad esta guerra? Muertos y más muertos, bombas y más bombas. Con tanto porvenir como tenía el gran ayuno. Júlia, espera't un momentet, no vaig acercar ahí i així te contem la història. És que si has d'escriure sobre tot això, millor serà que t'acabem d'explicar tot el que va passar. Ha sigut molt emotiu, de veres, però només en quedarem uns minuts més. És que estos actes són insuportables. Però mira, Júlia, pensa només que l'èxode republicà va ser una cosa brutal. 500.000 d'espanyols van creuar la frontera en solament uns mesos, pel costat del Mediterrani. Dol dir-ho, però no tots eren tan importants com Don Antonio, i ja ningú ho recorda. No va ser ell l'únic que va ser fugit, dels altres ni es parlen. Ja sé que tot això que volem aconseguir pot semblar una utopia, sí, però pensa en totes aquelles persones a qui se'ls empresonava per les seues idees, o se'ls empenava els ulls abans de donar-los el tir final. A totes aquelles persones que no hem trobat encara, cal donar-los el soterrament que mereixen i fer-los l'homenatge. Aquest d'avui a Don Antonio és molt important, sí, però amb ell homenatgem també a totes aquelles persones que van morir en aquell enfrontament. Nosaltres també fugirem com Don Antonio per aquelles muntanyes gelades. De nosaltres no parla ningú, ni falta que fa. Ah, mireu, però ahir veig gent. I venen amb lemes, cartes, records, flors. Segur que la seva tomba també estava plena de flors. Com estan ara avui aquests jardins. Saps, Júlia? Cotlliure és un lloc sagrat per als republicans. Que allí va acabar Machado el seu últim viatge. Lleugers d'equipatge, quasi nu, com el fill de la Roma. Recorde que el meu pare em va explicar com es colaven els cafès per escoltar-lo en les tertúlies. Deia que li encantava sentir-lo, que semblava un filòsof més que un poeta. A ell sí que el va despertar, sí. Deia que li faltava consciència vigilant, despertar al dormir. I ho va demostrar més tard amb el seu Juan de Mairena, poeta, assagista, filòsof, actor, periodista, i havia tot de bé en Machado. Ja, jo no acabo d'entendre, no obstant hi ha alguna cosa inquietant en tot això. Serà molt seguir sent un tema tabú. La majoria de la gent no vol parlar d'això, és dol. Els que es movem som un pocs, amb prou feines, compten el suport, encara que avui hagis vist així a molta gent. No m'imaginava res de tot això. Mireu, en la meva casa, la guerra, i no diguem l'exili republicà, ha sigut sempre un tema tabú. I és ara que em comenci a adonar que tot això té més fons del que sembla. Que la gent no vol mirar sota la catifa. Ai, Mercedes, sort que aconseguires sobreviure amb la teva família. I tant, sí. Tindries un treball molt dur. Als 9 anys vaig entrar a treballar a una fàbrica. Em passava el dia netejant. Igual netejava una latrina, que el despatx del cap, que tenia una filla de la mateixa edat que jo. Però ells no eren il·legals. Jo sí. Les poques vegades que apareixia en l'inspecció em cridaven que isquera per la finestra. Jo no entenia què em deien, però vaig entendre que ale significava que havia de saltar, pujar a la taula d'algun treballador i saltar per la finestra. Era xicoteta i és muñeresa. Vaig tenir sort que no m'enxamparen mal. Així sobrevisquem, amb els pocs francs que es treien d'ací i d'allà. El meu germà, el pitjor, l'obligaren a estudiar perquè tinguera millor a la música. Mercedes, això ja no ho penses més. Ja ha passat. Mira, perquè ara diguem dels immigrants, estem igual? Pobres.
Ells també sobreviuen igual que nosaltres, com poden. Sí, Mercedes, has d'estar contenta. Nosaltres, des de la meva generació, també tenim treballs precaris. De fet, ahir mateix van acomiadar alguns del meu diari. Però van perdre tant en aquesta estúpida guerra. Ja, és que aquestes coses no s'ensenyen en l'escola ni en l'institut, per què? És que aquestes coses s'han d'explicar, han de ser reconegudes dignament. Ja n'hi ha prou de tindre vergonya i d'anar baixant la mirada. Mireu, el meu cap pensa que aquest tema és d'interès per als lectors i jo estic començant a convèncer-me que amb un bon tractament ho podria ser. El tema té més fons del que sembla. Mercedes, li has d'explicar tota la història de la teva vida. Aquelles morts, aquell horror que et va tocar de tan a prop. La teva memòria és la d'aquells que ja no la poden relatar. Ai, sí, Mercedes, però això haurà de ser un altre dia, val? És que m'he d'anar a terminar el reportatge. De tota manera, parlaré amb el meu cap per a que desenvolupem el tema en el suplement dominical, val? I així entraran més fotos i més detalls també. De tota manera, és que els republicans són uns romàntics i uns nostàlgics. Llavors, vindrà demà el fotògraf? Sí, fan unes fotos de Villamparo, així com de vosaltres dos i de la placa. Val? Res, recordeu-vos que demà al matí vos cridarà Daniel el fotògraf. És una cigarreta. Sí, però per a què la vols? Fumar. Fumar? Tu no deus fumar. Per què? Tu no deus fumar, ja ho saps, Mercedes. Pots explicar-me per què no puc fumar en un dia com aquest? Està clar que ha sigut un dia molt dur, sí, tens tota la raó. Però podries empitjorar. Deixa de dir-me què tinc que fer, que ja soc majoreta. T'imagines el que dirà la premsa demà? La premsa? La premsa sempre ho tergiversa tot. La jove que ha vingut és molt estilosa, però està un poc verda. La gent en general està molt desinformada. Va morir més de 100.000 persones. No podem callar-nos. No podem. Però mira, anem a deixar de parlar d'ells i anem a parlar de nosaltres. Tu què us vas fer? Que està molt bé. Clar. Ara me'n recorde dels últims versos de Don Antonio. Quin? Ahora no ho sé. Se m'ha anat. Mira que morir de pena. Quanta soledat. Quanta humiliació. Quin desànim. I sa mare va morir pocs dies després d'ell. No feia ni un mes que havien creuat la frontera. Això va ser la punta. Menyspreats, separats de la resta de la família. Sense notícies de Francisco, de Joaquín i sobretot de Manuel, allà a Burgos, amb la seva dona Eulàlia. La Monja li va salvar la vida. Mentre que Don Antonio va morir abatut, sense esperança, errant, maltratat per la seva salut. I pel tabac, com et matarà tu d'una altra pneumonia si no vigiles. Era un cor dèbil que no va voler aguantar més. I per la soledat de no tindre al seu costat el seu ben volgut germà. No va obrir la boca Don Antonio des que va arribar a França. S'assentava en la cuina de l'hostal escoltant el noticiari, sense dir res, fatigat, ferit de mort pel crim dels sublevats i els seus aliats, les potències estrangeres, per culpa dels governs capitalistes,
que van mirant cap a un altre costat, declarant la no intervenció. ¿Sigue colaborando con la Gobierno de España? Sí, ya entregué mi artículo para este mes. Con Gilberto y yo estuvimos sentados durante horas en los sillones de mimbre, corrigiendo ese artículo, mientras las niñas jugaban en la arboleda. Siempre las estoy estudiando, ¿eh? No pueden estar en barbecho. Don Antonio, estamos preparando el próximo número para el boletín de educación teatral. ¿Podría participar? Nos encantaría. No puedo, Teresa. ¿Has visto a mi madre? Sí. Le he dado las chocolatinas para las niñas. Las únicas fuerzas que me quedan las guardo para cuidar de ella. Si sigue viva es porque tiene la esperanza de que todos volvamos a casa. Y volveréis. Os lo prometo. Tenemos que volver a reunirnos, don Antonio. Hay que hacer algo. ¿Para reunirnos? Demos un paseo. Querida amiga, hoy no me encuentro muy allá. He oído que las tropas fascistas avanzan. No nos queda mucho tiempo. Llevamos un ritmo frenético estos días. Hay mucho que hacer en la Casa de Cultura. Seguiremos luchando como hasta ahora. Sí, pero los milicianos se mueren por el hambre y por la guerra y la causa se hunde. No dejaremos que el fascismo venza. Somos muchos, don Antonio. El teatro de guerrillas, tú y Rafael dais aliento a los más jóvenes. No paráis. Yo, en cambio, estoy viejo, cansado, enfermo. Desde que salí de Madrid. Ay, don Antonio, No viviremos para los santos de Madrid. no diga eso. Yo ya no puedo más con esta vida, Teresa. Ya no me queda nada. No diga eso. Yo no puedo más con esta vida, Teresa. Hemos hecho mucho para que ahora nos dejemos vencer. Hemos de aguantar hasta el final. León, tú has sonado a tu apellido, querida amiga. Y no te digo nada del trabajo que estás haciendo con mi Roberto. Sí, Fantástico. sí. Pero verdaderamente a ti lo que te gusta es el teatro. Acabamos de finalizar las funciones del Cerco de Numancia y ha sido emocionantísimo. El público entregado, gritando bravo. Ya me lo han contado ya. Recibo visitas de todas partes, sobre todo de Madrid. Oye, felicita a él por la actuación y a ti por dirigir la función. Ay, don Antonio, seguro que no podría seguir unas líneas para el boletín. ¿Usted ama tanto el teatro? Ya me gustaría ya. Como sabes, fui actor cuando era joven, pero ahora no tengo tiempo. Aquel 16 de noviembre, cuando la revolución fascista bombardeó el Museo del Prado, tú y Rosa Chacé evacuaste nuestro patrimonio. Eso es luchar, Teresa. Recuerdo aquellos días, previos a nuestra salida de Madrid. De todas partes llegaba el sonido de las bombas. Temíamos por nuestras vidas, por las vidas de los milicianos, por nuestra cultura. Qué suerte que no te tuviera, Teresa. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin su poesía, sin su Juan de Mairena? No lo sé. ¿Me importa acaso? Todos hemos contribuido. No podemos dejar de hacer teatro de agitación política. Amor de Don Berlín también fue un exitazo. No podemos dejar que los asesinos de Lorca vencen. Me parece que llevo aquí una vida entera. Cuéntame cosas de ese homenaje a Federico. Y olvidemos esta maldita guerra. Era de justicia hacerle un homenaje. Pero seguiremos luchando. En París, en Barcelona, donde sea.
aunque sé que pronto me obligarán a dejar Valencia. Tú lo sabes igual que yo. Don Antonio, los milicianos vencerán. Llegará la ayuda de Francia e Inglaterra, tiene que llegar. Lucharemos hombro con hombro. Si conseguimos salvar los cuadros del Greco y de Velázquez, no iréis solo. El camarada Max Sau irá con usted, él os ayudará. Don Antonio. ¿No duermes? Sí. Está amaneciendo. No, ya es de día. Una de las niñas tiene calentura. No será nada. Seguro que no quieres que me preocupe. Te preocupas en balde. Tienes razón. No será nada serio. ¿No te acuestas? No, ya no me voy a dormir. Acuéstate tú. No, no. Voy a echarme agua del caño en la cabeza. Supongo que me aliviará. Madre ha estado toda la noche escribiendo. Todo el mundo encarga textos de urgencia, apoyando al gobierno, defendiendo a la militarada. Y yo he de cumplir con mi deber como soldado en la retaguardia. Cada día que pasa es un paso en el vacío. Nada seguro. ¿Cuándo volveremos a casa? Tienes que volver a ver a tus hijos, madre. Yo también estoy deseando abrazar a mis hermanos. Sobre todo echo de menos a Manuel. Sigue sin noticias. ¿Qué habrá sido de ellos? Estarán resentidos porque no pudieron acompañarnos a la salida de Madrid. Hay que preguntar, ni se te ocurra pensarlo. No tenías opción. Seguro que me echarán en cara que los abandonáramos a su suerte. Esas son figuraciones tuyas. Lo que espero es que no estén muertos o en esas cárceles inmundas donde cogen. Nada, sabrán cuidarse. Además, he oído que a Manuel le han echado una mano para que no lo encerraran. Manuel, en Burgos, con los nacionales. Con los nacionales y con la familia de Eulalia, que es muy de ellos. Tu hermano mayor sabe cuidar de sí mismo y de su familia. ¿Lo defiendes? Lo justifico. Tenía que salvar el pellejo o hubiera sido ajusticiado. Paciencia, madre. Cualquier día tendremos noticias de ellos. Nuestro mundo se ha desgajado, hijo. Retornará. ¿Estás seguro? No. En esta soledad, todas mis convicciones parecen tambalearse. Nunca me había figurado que nos iba a pasar esto. Voy a rezar una novena a la Virgen para que nos ayude a recuperar pronto a tus hermanos. Aguantaremos, madre, y procuraremos que nos vengan mejor dadas. Soplaba
y un regusto amargo fue su equipaje. Miró hacia atrás y no vio más que cadáveres sobre unos campos sin color, su jardín sin una flor y sus bosques sin un roble, y viejo y cansado A orillas del mar bebióse sorbo a sorbo su pasado. Profeta ni mártir quiso Antonio ser, y un poco de todo lo fue sin querer. Es lo mejor que podemos hacer. No, eso no. Mira, Matea, ayer hablé con María Zambrano. Ella se ocupará de todo. Siempre hemos hecho lo que tú has dictado, pero esta vez no lleva razón. Si me quitas a mis hijas, me quitas la vida. Hazte cargo, sé fuerte, mujer. Pero es que tú no lo comprendes lo que me estás pidiendo. Al menos ellas han de salvarse. ¿Y qué será de ellas? Tranquila, mujer. Pero es que no lo comprendes. Confía en mí, como siempre habéis hecho. Con los pies por delante me tendrán que sacar de esta casa para llevarse a mis hijas. No te pongas melodramática, cuñada. Claro, como tú no tienes hijas. Desgraciadamente. Leonor era muy joven. Sabes que no me gusta que la mencionéis. Perdón, Antonio, es que estoy muy alterada. Toma. Bebe. Bebe, te entonará. Gracias. Ya no se encuentra. Me lo trajo Juan Giralbert. Y se lo debió coger prestado a su padre. Bien, entonces las niñas sigan con una amiga mía, María Zambrano. Conozco a María desde que era pequeña. Yo era amigo de su padre, don Blas, en el Instituto Cervantes. Conoces a mucha gente. Sí, Son mis hijas. No quiero separarme de ellas. haz el equipaje ya. Pero es que la guerra ya no tiene final. Es que hemos perdido. Nos obligan a marchar a Barcelona. Valencia caerá pronto. Como te decía, nos obligan a marchar a Barcelona. Valencia está a punto de caer. El embargo ya se está notando. No llegan armas ni municiones. Lo sabe José. No, un telegrama acaba de llegar. Sí, lo soportaré. Ha ido a Valencia a por pinturas. Cuando menos lo esperemos, los republicanos vencerán. Nos han vencido ya, Matea. ¿No oyes las bombas? Cada noche cuando me meto en la cama y te oigo toser, mientras estás arriba. Intento recordar las risas en la casa de General Arrando. Qué bien lo pasábamos. Y ahora le han robado una bomba junto con nuestros escritos y nuestras risas. Entonces las niñas cuando dices que se han de ir. Mañana, Matea, no hay tiempo que perder. Maldita guerra. Se van a Rusia mañana. Venga, cuñada, prepara su equipaje. No soportaré, cuñado. Pero es que se vayan las niñas. La casa se va a quedar llena de silencio. No lo soportaré, cuñado. No nos queda alternativa. Pero es que son demasiado pequeñas para separarlas. ¿Cuándo volveremos a volverlas a ver? No quiero. No quiero, no puedo. De verdad, Antonio, es necesario. No sé cuándo las volveremos a ver, pero las quiero vivas. Pero es que ellas se han acostumbrado aquí, al dulce clima, a la huerta. No me lo pongas tan difícil, Matea. Está bien. Si tú lo haces y yo sé que será lo mejor. Voy a preparar el equipaje. A ver si me hago la vida.
¿Te acuerdas cuando salimos de Sevilla? Claro, madre. Nunca he podido olvidar esos cielos azules. Las niñas a Rusia. Nosotros a Sevilla. Porque... No, madre, no vamos ahora a Sevilla. Vamos a Barcelona. Y de ahí ya iremos algún día a Sevilla. Cuando dejamos Sevilla tú tenías solo 8 años. Te asustaba ir a Madrid. No querías dejar a tus amigos. Sí, pero allí en la institución libre de enseñanza los hice, y muy buenos. Y entraste gracias a tu padre, que conocía a Ginés de los Ríos. Llamaba papá el gran demófilo. Fueron buenos tiempos y buenos años. Me gustaba veros a todos en la casa los domingos a la hora de la comida. Después os fuisteis haciendo mayores y cada vez se hicieron más cortas esas comidas y más largas las tertulias en la habitación contigua. Aquellas jornadas fueron fructíferas, madre. Hablábamos y escribíamos al mismo tiempo. Y fumabas. Después no se podía entrar en aquella habitación llena de humo y de papeles esparcidos por la mesa y por la tapallera. Escritos vuestros manchados de café. Erais un desastre. Cada vez que Mateo y Eulalia entraban a dejaros el café, salían con la cara descompuesta. Sí. Algunos de aquellos escritos acabaron quemados con nuestros cigarrillos, es verdad. Los fascistas lo habrán quemado todo. Y ya no volveremos más. Claro que volveremos. ¿Dónde me van a enterrar? No sé dónde nos enterrarán, madre. Tal vez cerca del mar. No, en Sevilla. Yo quiero morir en Sevilla. Madre, otro fusilamiento más en España. No. Esta vez un militante de UGT. ¿Estamos seguros aquí? No, madre, no estamos seguros. El gobierno tiene razón. El telegrama dice que salimos mañana a primera hora de la mañana. ¿Lo tienes todo preparado? Poco queda ya. Todo se quedó en Madrid. Anoche soñé que estábamos en la casa del general Aranda. Estaba todo igual como lo dejamos. Llamaban a la puerta y era Manuel con ese porte suyo elegante tan característico y esa sonrisa de oreja a oreja. Eso sí, 3 minutos más tarde que su mujer Eulalia, porque sabes que le cansan las escaleras. Él que puso junto a Óscar Esplá letra y música al himno de la República. Él que dijo públicamente que la única forma del gobierno racional era la República. Pero dijo, ¿qué tenía que hacer? Tenía que salvar la vida, que es lo que importa ahora. Sí. Menos mal que la devota hermana de Eulalia, menos mal que la monjita, menos mal que pudo hablar por él. Casi me desmayó cuando me contaron que lo encarcelaron los fascistas. Y vale, es mi hijo, igual que tú. ¿Te imaginas lo que ha supuesto para él la claudicación? Con lo republicano que era Manuel. Si supieras, hermano, lo que estamos pasando. Hijo, por favor. Madre. Ven, siéntate, hijo. Cuánta humillación. Ay, hijo. Voy a prepararte un café. Tú no te preocupes de nada. Matea, José y yo nos encargamos de recoger el resto. Toma No te- poca cosa, madre. Me quedan pocas fuerzas, pero las pocas que me quedan no las voy a desperdiciar. Toma poca cosa, no hay sitio para mucho. Pero tú recoge tus escritos y tus libros. Nosotros nos encargamos de los demás, hijo. Sí, yo me ocuparé de mis escritos. Ay, hijo, qué ganas tengo de volver a esta tierra. Como la he hecho de menos. La
A vosaltres, els jóvens, els que no heu viscut la guerra, la postguerra, la dictadura, a vosaltres que no heu hagut de fugir, us ha de resultar difícil entendre la pena pel que s'ha perdut i que ja no es recuperarà mai. Jo no vaig sentir pena, molt al contrari. Era feliç de pensar que me n'anava a un lloc on podria menjar cada dia i jugar en els carrers sense que una bomba acabara amb la meva vida, sense temor. Però clar, vosaltres, els jóvens, com voleu entendre? Jo vaig veure creuar la frontera Antonio Machado amb sa mare, el seu germà i la seva cunyada. Eixes imatges no s'han esborrat. Vaig veure gent aterrida baixar de les ambulàncies i dels camions abans d'arribar a la frontera. Botaven a les cunetes fugint de les bombes i alçaven l'equipatge sobre la neu i seguint com podien sota les bombes, la pluja i el fred gelat dels Pirineus. Jo mateixa vaig saltar d'un camió i vaig córrer enganxada del braç de ma mare que arratjava sang, mentre mon pare corria amb el meu germà menut en braços. Els meus germans, els majors, tardaren 2 dies a trobar-los, perquè l'única cosa que mon pare els havia dit era «Correu, correu i no mireu enrere». Supose que va haver alguns moments en què vam pensar que nosaltres no ho aconseguiríem, però ho aconseguirem, perquè corríem més, molt més que Machado, que arrossegava les botes com podia, mentre sa mare la va agafar algú en braços per no haver-la de deixar enrere. Hi havia milers de persones en aquests dies del final, dones amb xiquets de la mà, ancians, ferits, milicians, i tot això just abans de la caiguda de Barcelona i de Girona després. Jo no sabia qui era don Antonio, però el meu pare me'l va assenyalar. Mira, ese és el meu mestre, em va dir. Després, quan mon pare ja estava molt malalt, l'escoltava lamentar-se. Jo sempre li deia que havia de deixar de patir així, i ell només em contestava. Don Antonio va morir de pena, com un corder portat a l'escorxador, com tants d'altres que es van quedar allà en els camps de la platja, els que es van suïcidar i els que no, els que van tornar a Espanya pensant que serien perdonats i que després també van ser afusellats o portats a camps de treball, els que es van negar a tornar i que després van ser enviats a camps d'extermini nazi, els que van lluitar en la resistència francesa i els que van partir a Xile o a Mèxic. Mon pare i molts dels seus amics també van morir de pena. Vosaltres, els jóvens, ho heu d'entendre, no sou tan necis. I jo no em cansaré mai de contar aquesta història fins que us faça mal les oïdes. El fill s'ha fet justícia, però amb un gran esforç. Ens ha costat molt defendre la memòria històrica. Ara sou vosaltres els encomanats per a fer-ho. Prometeu-me que ho fareu, que estareu vigilants, perquè la nostra història no faci marxa enrere una altra vegada. Creuem els dits i seguim endavant. Perquè, com deia Machado, només es perd el que es guanya.